Yeah, man, give thanks, my beloved, give thanks for life, health and strength. Glorify my beloved from near and far, and we, you know. Damos gracias a todos nuestros amigos y hermanas, and we, you know. Miércoles de tradiciones y culturas, and we, you know, es tu programa Liberación Africana, and we, you know. Puedes seguir nuestra plataforma www.ojimusicradio.com de igual manera. No sé, ahora no se pierdan de @onlygoodmusic, you know. Seguimos los miércoles de tradiciones y cultura, miércoles de podcast, y no sé, que manténganse en nuestras plataformas, no, manténganse conectando cultura de igual manera, ¿no? Damos gracias, miércoles, ¿no? 24 de junio, 2020, ¿no? Gracias a todos nuestros amigos y hermanas, ¿no? Que vienen llegando y conectándose, vienen de lejos y de cerca, ¿no sé me? Y para los que nos escuchan en nuestra plataforma www.musicradio.com, quiero recordarles que este programa es enfocado, ¿no? En resaltar las diferentes perspectivas, no solo la cultura rastafari, su forma de vida, alimentación y espiritualidad, sino también todo lo concerniente a la negritud, al panafricanismo, a la lucha, el progreso y realidad, ¿no? Retornando el orgullo propio por nuestras raíces africanas, de manera de que podamos expandir los conocimientos de la misma en la diáspora, buscando impactar a la sociedad a manera de que se conozcan y difundan los aportes, ¿no? Africanos, negros y afrodescendientes en su totalidad, ¿no? Con ese espíritu se levanta este programa en mira de resaltar naturalmente, ¿no? Y traer, ¿no? La memoria histórica, de nuestros ancestros y naturalmente, ¿no? Todos esos datos históricos que de una manera u otra no son objetos de estudio ni de razonamiento en los diferentes, ¿no? Aulas o lugares de impartimiento de educación, llámese universidades, colegios, ¿no? Y en el día de hoy, ¿no? Regresando a los miércoles de podcast, ¿no? Nuevamente regresamos, ¿no? Un tiempo de razonamiento, ¿no? Nos estará acompañando, ¿no? Hombre y hermano, ¿no? De la costa atlántica de Colón, ¿no? Así que naturalmente el programa del día de hoy, ¿no? Mata Hatafaya, ¿no? ¿Sí me? Ya va un poco la music, Yes, my beloved. You are highly blessed. Welcome, my beloved. Fabricio, Wanse, Rasnivi, Walla de Love, Aital Food, Ali Torres, Love, Reed, Wanse, brother, Shino Kalanji. Yes, my beloved. Rastafari, give thanks for the coming in, my beloved. Yes, my beloved. You see me? Tendremos naturalmente, ¿no? Retornando a nuestro miércoles podcast, ¿no? Un conversatorio, entrevista con nuestro hermano Abdul Góndola, Lionel Góndola, ¿no? Que ya está reportando sintonía, y no sé me. Y realmente nuestro hermano, ¿no? Que ya pronto voy a hacer contacto con el hermano Lionel Góndola. No es nada más y nada menos que presidente actual de la Fundación La Etnia Negra de Colón, ¿no? Nacido del 22 de septiembre para los cabalosos, en 1990. Oriundo de Santa Isabel, ¿no? De tierra de guerreros,
Congo, Senwie, Costa Rica, de Colón, de origen y descendencia afrocolonial, egresado, Senwie, del Instituto Profesional y Técnico de Colón, donde obtuvo su título de bachiller industrial en construcción, egresado de la Universidad de Panamá, Senwie, licenciado, Senwie, en ingeniería. ¿You see me hace? Licenciado en ingeniería y en operaciones, Senwie, logística, licenciado en educación media, Senwie. My beloved, welcome, blessed, hermano. My Lord, tan feliz en mi moment, man. Hay que decir que el hermano Leonel está culminando su licenciatura en Administración de Empresas de Recursos Humanos actualmente. Estudia su maestría, de igual manera, Administración de Empresas en Gestión de Recursos Humanos. Hay que decir que dentro de su trayectoria empezó sus primeros pasos en el movimiento afro, con la pastoral afro, para los que no sabían, colonense, siendo en ese tiempo coordinador, afrojuvenil de la pastoral. Y hay que decir que ingresó a la fundación de la Etnia Negra en el 2011 como miembro activo. Hasta el 2014 fue elegido por la Asamblea General presidente de la CEO, y puesto que ocupa hasta la fecha. Hay que decir que de igual manera es miembro del Foro Afro-Panameño en representación de la Fundación La Etnia Negra de Colón. Para que sepan con quién estamos hablando, Senwie. Y juega un rol, el rol de asesor, Senwie, en la red de jóvenes afropanameños. ¿Y qué hablar de a nivel internacional, Senwie? Representante de la fundación de la Organización Negra Centroamericana, a la cual del periodo del 2016 al 2018 fue secretario de Cultura, donde no solo fue secretario, desarrolló un trabajo para salvaguardar las culturas de los afro en Centro de América. Hay que decir luego que en la Asamblea de 2018, escogido como secretario de la Juventud, periodo hasta el 2020, así que sigue vigente, Senwie. Vicepresidente de la Cámara de Turismo en Colón, te voy a mandar mi currículum. Miembro de la Red de Juventudes Afrodiaspórica, como de igual manera miembro de la Red de Jóvenes Afro de América Latina y el Caribe, miembro de la Red de Jóvenes Afro Centroamericano desde el 2014, Senwie, con una vasta experiencia en múltiples conferencias, talleres, sinopsis, talleres regionales como internacionales. Defensor de derechos humanos, Senwie. Activista, ha escrito artículos, Senwie, un buen afro, en el periódico, en revistas, donde podemos resaltar una mala sobresaliente, el deterioro accidental
o racismo estructural. Con esa tan espléndida presentación nos agasaja el día de hoy nuestro amigo y hermano Leonel Góndola, presidente tal de la etnia negra. My Lord, damos gracias por su presencia, Buenas noches, Eri. Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Y es un placer estar aquí en este programa de Liberación Africana. Es un placer, hermano. Y es un poco de lo que nosotros hacemos y la lucha que nosotros hacemos como afro-panameños, como líderes jóvenes. Que los jóvenes somos aguerridos, hacemos lucha e incidencia en los espacios y eso es importante para todos. Que los jóvenes tengan un ejemplo y que los jóvenes podamos trabajar y seguir trabajando en pro de una justicia social en la comunidad afrodescendiente. My Lord, Giftan, damos gracias, hermano. Háblanos un poco de la Fundación Negra. Ya pudimos observar un poco de la vasta experiencia que tiene a nivel de la región en temáticas afrodescendentes. Pudimos observar que de la pastoral fuiste de una manera, teniendo tus primeros roces en cuanto a la temática afrodescendente. Me imagino que formar parte de igual manera del comité de afrojuvenil, tener esas primeras experiencias y empoderamiento que con el tiempo de una manera u otra te ayuda a extenderte a nivel internacional, formando parte de todos estos focus group y realmente grupos de trabajo que de una manera u otra, es simplemente parte de la herencia de vaga redundancia, relevo generacional que se manifiesta, en mira de poder seguir dando cumplimiento a la lucha de nuestros ancestros como de nuestros elders, que de una manera u otra siguen brindando luz en el camino. En ese sentido, me gustaría que pudieras explicarle a nuestros hermanos que nos siguen desde www.musicradio.com y desde naturalmente aquí @Liberación Africana, realmente en sí, ¿cuál es la misión que realmente tiene la Fundación Etnia Negra en Colón, sabiendo las realidades de desigualdad social que realmente impregna y que vive realmente nuestro hermano afrodescendente de la costa atlántica, hermano? Sí, mira, la Fundación de la Etnia Negra nace por un grupo de personas en el año 2000. Se reúnen a raíz de la Ley 9 del 30 de mayo que declara el Día de la Etnia Negra y se declaran como una comisión. Empiezan a trabajar la Fundación de la Etnia Negra. Su objetivo era la visibilización y los aportes de la etnia negra al desarrollo de la República de Panamá. Y ese era el principal objetivo del año 2000, cuando se crea la Comisión de la Etnia Negra en Colón. Uno de los grandes logros que trabajaron en Neto Polanco, Krishna Menacho, el profesor Clemente Garnes, Rastanini, que fueron los impulsores de ese movimiento en Colón, y a raíz de eso, en el 2009, se convierten en la Fundación de la Etnia Negra. Ahí legalmente constituido por el Ministerio de Gobierno, con cédula, como se le podría decir, y su objetivo principal es preservar y divulgar las tradiciones, aportes y creencias de la etnia negra al desarrollo de la República de Panamá. De ahí nace la Fundación de la Etnia Negra. Fueron los precursores de ese movimiento después de la ley, en sacar el primer desfile, en crear esa identidad propia, en construir identidades en la sociedad, en Colón propiamente, y desde ahí fueron trabajando y haciendo ese trabajo de identidades, construcción de que la gente se identificara como afro en la provincia de Colón, y después que lográramos que después de una vuelta de un grupito que le daba a Colón en los desfiles, porque por eso empezó, hoy tuviéramos una identidad y una gran celebración de lo que es la Fundación de la Etnia Negra y lo que es la etnia negra en Panamá, que se reconozcan esos aportes. Entonces, la Fundación parte de ahí y estos son sus inicios. Hoy en día la Fundación sigue trabajando. Tenemos Secretaría de la Juventud, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Educación y Cultura, trabajando en pro de los afrodescendientes y de toda la comunidad colonense. En ese sentido, hacemos un trabajo en la comunidad, abarcamos a un sector, porque sería imposible abarcar a toda una provincia.
trabajamos con un grupo de jóvenes, trabajamos con mujeres en diferentes formaciones, jóvenes que impactan y dejan huellas, hicimos un campamento, trabajamos ciertas actividades como concurso de oratoria, en ese sentido, encuentro interreligioso, trabajamos con los diferentes líderes ecuménicos y así muchas otras actividades que desarrollamos la Fundación de la Etnia Negra para poder impulsar y seguir construyendo esa negritud y esa identidad, que la gente se sienta que su cultura, su etnia aporta al desarrollo de la República de Panamá. Give thanks, my Lord. Damos gracias por esas palabras y esas orientaciones, mira, a la misión y la visión que tiene la fundación actualmente, de su fundación hasta estos tiempos. Bien. En ese sentido, ¿cuál crees que sean los retos más difíciles para la Fundación de la Etnia Negra en estos tiempos de COVID, hermano? Mira, los tiempos, tú sabes que las poblaciones negras son las más golpeadas. Vivimos en un país que es el sexto más desigual del mundo. Es el sexto país más desigual del mundo, Panamá. Entonces, uno de los retos más importantes y que nosotros vivimos es luchar por una justicia social que sea plena, que sea igualitaria, que sea equitativa. Entonces, eso es uno de los retos que tenemos como fundación, lograr eso en las comunidades afro y lograr un desarrollo pleno de las comunidades. Porque muchas veces podemos quedarnos en las actividades, podemos hacer muchas cosas que pueden ser efímeras, pero la comunidad no le llega a eso que nosotros hacemos y la gente muere de hambre. Producto del COVID, el reto más importante para la Fundación de la Etnia Negra es eso, lograr esa justicia social, que eso llegue a las comunidades, que las comunidades no tengan necesidades, no tengan dificultades, no pasen hambre, que cuando estábamos en cuarentena, que la cuarentena fuera sin hambre. Entonces, luchar por eso y que las comunidades tengan ese desarrollo pleno, y es lograr eso. Es uno de los retos más importantes, y que todos los programas y todo lo que haga el gobierno llegue hasta las mayor comunidades de la último rincón de la costa, tanto como costa arriba o como costa abajo, que llegue el desarrollo a esas comunidades que sabemos cómo viven esa gente. Entonces, que tengan un desarrollo pleno aquí en Panamá. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, y ese es el gran desafío, luchar por una justicia social de los derechos de los individuos y de la persona como derecho fundamental del Estado, independientemente de la etnia, de tu religión política. Como individuo, todos tenemos derechos, y ese derecho el Estado tiene que garantizarlo. Igualdad, una vivienda, salud, educación, y la educación que sea de calidad. Entonces, ese es lo más reto. Y ese es un gran reto que tenemos hoy en día. Nice, my Lord. Realmente esta es una pregunta que naturalmente tú y yo sabemos la respuesta. Pero viendo históricamente observamos realmente no solo las oleadas de nuestro descendientes, sino de que llegaron aquí y se implantaron, manera de traer la civilización, la construcción realmente de esta nación, y recordamos esa constitución de 1940-1941, en la cual realmente nos mostraba como indiciables de una manera u otra. En ese sentido, ¿sientes que han cambiado mucho los tiempos a esa misma perspectiva, a esa misma psiquis de las personas que de una manera u otra jugaron un rol importante, ¿no?, en impregnar como ese pensamiento, esa filosofía? En ese sentido, ¿crees que todavía en Panamá existe el racismo y la discriminación? Esa es una pregunta que mucha gente, y con esto que pasó, había una fuerte discusión en Twitter, en Instagram, en Facebook. Por eso te la hago, por eso mismo, porque hay dos versiones de los dos lados, ¿no? Hay uno que la vivimos y hay otra sector de la población como que estas son cosas del tiempo antiguo. Mira, en Panamá, y eso lo tenemos que decir, en Panamá existe el racismo y la discriminación. Lo que pasa es que mucha gente ha romantizado lo que es el racismo en Panamá. Mira, el racismo y lo disfraza y esas cosas.
¿Y por qué nace el racismo y la discriminación? Y yo siempre lo digo, y algunos estarán de acuerdo conmigo y otros no. Y es porque hasta que no acabemos con los estereotipos, que eso divide a una persona de un grupo de otro, o acabemos con el clasismo, que los blancos son ricos y los negros son pobres, no acabará nunca el racismo y la discriminación. Sí existe en Panamá. En Panamá se da de una manera sutil, lo han maquillado y nos venden la idea de que Panamá es igual para todos, de que Panamá es un país de oportunidades, de que Panamá es un crisol de raza y aquí todos tenemos la igualdad de condiciones cuando nosotros sabemos que eso es mentira, bullshit, falacia. Entonces, sí existe, y casualmente mira que lo tengo aquí porque estaba leyéndolo, el libro que lo puede ver, El racismo y la discriminación, y sí existe. Entonces, es verdad lo que dice Only God Music Radio, mentalidad eurocentrista. Cuando nosotros nos meten ese chip, y por ahí uno la pregunta, ¿y que cuál es los retos de la juventud? Y lo voy a decir ahora, pero es unos retos para poder romper con el racismo y la discriminación que sí existen en Panamá, y ese clasismo, esos estereotipos, esos microracismos, y que muchas veces viene de los blancos a los negros y de los mismos negros, o hasta que no rompamos con eso, no, y esos microracismos es que, no, si te aparece un gato negro es mala suerte, la agua negra, y todo eso microracismo, la mano negra, la oveja negra, pues el día negro, todo lo negro, malo. Está negra. Entonces, hasta que no acabemos con eso, no vamos a decir que lo negro es malo. Y hasta que no rompamos con lo otro es que no, cásate con un blanco para que mejore la raza. No, ese cabello cuscús que tú tienes y ese pelo duro. Hasta que no rompamos con eso y con los estereotipos de que para poder estar sentado, por ponerte un ejemplo, en un programa de televisión, tengo que tener un cabello alisado, una mujer tiene que tener una condición, etcétera. Entonces, hasta que no rompamos con eso, que una mujer negra con un afro bien hermoso también puede sentarse. ¿Quién puede ser una presentadora de televisión? Una persona con afro puede ser una azafata, puede estar sentada en un banco. Hasta que no rompamos con esos estereotipos, entonces el racismo y la discriminación en Panamá, que lo hemos romantizado, no van a acabar. Entonces, eso hay que romper con eso. Hay que romper con ese estereotipo de que no, solamente lo blanco es bonito y lo negro es feo. Solamente lo blanco simple, eurocentrista, europeo, que eso es bueno y todo lo que viene de África es malo. Hasta que no rompamos con eso, y eso no es más, el racismo es eso. Entonces, otra cosa que tenemos que aprender, racismo y discriminación versus perfilamiento racial, que eso es hay otros temas. El racismo es una cosa. El racismo es un trato diferenciado que se le da a un individuo por su raza, sexo, ideología política, credo. Eso es racismo. Eso es claro. El perfilamiento racial es el trato que se hace, todo lo que tienen que hacer cumplir las leyes y el trato que se le da a un individuo por ser negro. Eso es el perfilamiento racial, y en Panamá también se vive bastante. Aparte del racismo, existe el racismo estructural. Nacido aquí en Colón, cuando una provincia que aporta, que produce, que hace crecer a un país, pero eso que produce no repercute en un bien para el desarrollo de la propia ciudad o provincia. Eso se le llama racismo estructural, que está dándola a vivir de la miseria, por más que produce, por más que brinda una cantidad económica. Entonces, en Panamá se vive mucho eso. Colón es una de las provincias que más aporta, la segunda ciudad de importancia, una de las provincias que más aporta al Producto Interno Bruto, al PIB en Panamá, y una de las provincias que vive más sumergida en la pobreza, en la desigualdad, en la inequidad. ¿Y Colón cómo está? Donde no hay una educación de calidad. Esa siempre va a ser mi bandera, o sea, siempre voy a luchar por eso. Donde no hay una garantía fundamental de una educación de calidad, donde con esto del COVID, ¿quiénes son los que más sufren? Los pobres, los que menos tienen, los que no tienen para pagar una escuela cara, que no tienen un sistema virtual porque no tienen ni siquiera una computadora en su casa. ¿Y quiénes son los que más lo sufren? Los negros y los indígenas. Entonces, porque son los que menos, y eso es racismo estructural. Entonces, eso es lo que vivimos aquí en Panamá, y sí hay racismo, sí hay discriminación. Sí existe. Por más que mucha gente quiera venir que no existe el racismo y la discriminación en Panamá, sí existe y lo vemos en todos lados. ¿Por qué en un gabinete presidencial no hay negro? Aquí en Panamá,
¿Por qué en el presidente Laurentino Cortizo no tiene a una persona negra como ministro? Tiene a Juana como viceministra, pero ¿por qué no hay un ministro negro? Entonces, son esas clases de cosas que sí vemos un racismo, porque un negro no puede ser ministro porque no tiene una capacidad, según ellos, intelectual, un coeficiente que pueda asumir un cargo. Entonces, todas esas clases de cosas hacen que exista racismo, porque todo lo que tiene que ver con la desigualdad, la inequidad, hace que exista racismo. Con los estereotipos, con el clasismo, los microrracismos, hace que exista racismo y discriminación. Damos gracias, hermano, por esa palabra de iluminación, ¿no? De la congregación de nuestros hermanos, ¿no? De lejos y de cerca, de igual manera, pueden de una manera u otra tener estas perspectivas de la manifestación, naturalmente, ¿no? Del racismo, de igual manera, el perfilamiento racial. ¿No? El otro problema en el cual siento yo que estamos acostumbrados es que no hacemos denuncia, ¿no? Para poner estamos acostumbrados, ahora hay una tendencia que de repente si yo me siento mal, yo abro mi red y bueno, subo mi video ahí diciendo que me siento mal y lo que me pasó y cuento. Y de una manera u otra, a veces en las cosas, como estamos en el tiempo de la viralidad, la cosa se hace viral y al final causa su efecto, naturalmente, por la presión social. Sí. ¿No? Y para presionar un botón, el caso no hace mucho que pasó con el hermano Joshua Ashby. Sí. Realmente Ashby no va a la Defensoría del Pueblo a poner la denuncia, él hace su denuncia en sus redes sociales y gracias a la efervescencia de la sociedad civil en cuanto a repudio e indignación a este tipo de hechos, es que realmente se activa todo este tipo de cosas. Realmente, entonces es otra cosa que también tenemos que cambiar e incentivar a nuestra comunidad y a todas esas personas vulneradas a poner su denuncia en la Defensoría del Pueblo, porque hay una oficina de discriminación que realmente está para escucharlo y para tomar sus quejas también, hermano. Sí, tú sabes lo que existe, que en Panamá tenemos que educar a nuestra gente. Ahora que tú dices eso, y es verdad, porque la gente no conoce cuáles son las leyes que lo amparan. La discriminación en un trabajo, por ir con los dread, o con canrolo, ustedes los rastafari, cuando llegamos a un lugar, o tu lugar laboral, no, tú no puedes decir, no, porque eso no es bien visto, eso no tiene presencia. Entonces tenemos que educar a la gente cuáles son las leyes que los amparan, cuáles las facultades que ellos tienen, y tenemos que luchar para que en Panamá exista la prescripción y la tipificación de los delitos de discriminación y racismo. Entonces, para que haya una prescripción, una tipificación en eso, para que se tipifique como delito, existen leyes que se creó, la última que creó Ana Matilde Gómez, pero le falta todavía y que exista para que se penalice y se tipifique el delito de racismo y discriminación en Panamá. Que la gente sepa que cuando les pasa, tiene una institución donde puede poner. Lo que pasa es que si nosotros los afros no ponemos la denuncia, no va a contar como que existe. No, en Panamá no pasa porque no hay denuncia. ¿Cuánta denuncia de racismo hay en Panamá que se han hecho en la Defensoría del Pueblo, en el comité? No hay, porque la gente le pasa, piensa que es normal, pero no denuncia. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, si no hacemos eso y no educamos a nuestra gente en que existen mecanismos para poder poner una denuncia en la Comisión de Discriminación en la Defensoría del Pueblo, entonces, ¿cómo para que ellos estudien y para que se pueda poner? Entonces, esa gente va a tener un mecanismo de que cuáles son las leyes, quién te ampara, cómo puedes actuar. Entonces, eso lo tenemos que hacer, de educar a la gente. ¿Y qué es discriminación? ¿Y cuáles son las diferentes formas de discriminación? ¿Cómo se vive el racismo? ¿Qué? Para que la gente lo pueda, porque quien no la vive, y siempre lo diré, no la entiende. Y ese es un detalle. Quien no la vive no la entiende. Entonces, quien no vive el racismo y la discriminación a flor de piel, entonces no va a decir que no existe, porque a ti no te pase, no quiere decir que no exista, porque a otros hermanos sí le ha pasado. Entonces, es un poco de eso. Es real, hermano. En ese sentido, ¿cuál piensas que sea el reto más grande realmente para esta nueva generación de jóvenes afrodescendientes, no solo en Panamá y en la diáspora de igual manera? Mira, eso es lo que te decía, que era la pregunta de Nante, y que te dije que la había ayer. Mira,
como decían Fran Fanon, piel negra, máscara blanca. Y la lucha que tenemos y el reto más grande hoy es luchar contra la colonización mental que nos tienen. Hoy la esclavitud neocolonialismo. No es de que, no, les grillete y como en esa época, no. Nos tienen con una esclavitud mental y tenemos que trabajar. El reto más grande es trabajar en la descolonización de la mente con la juventud de hoy en día. Nos tienen guiado con esos pensamientos de que no neocoloniales y estructurados en gaveta. Entonces tenemos que luchar contra eso, que sí existe, que el pueblo negro ha trabajado, que el pueblo negro ha luchado, que nada de lo que tiene el pueblo afro se lo ha regalado, sino es por luchas y conquistas. Entonces eso es fundamental y trabajar en esa descolonización, en esa liberación africana, casualmente como lo tienen ahí en la mente de los jóvenes. Está condenado a repetir su historia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, eso es lo que nosotros tenemos que ver hoy en día con la juventud, trabajar eso y que conozcan su historia, que no estén condenados a repetirla y descolonizarlos y que no sean de piel negra, máscara blanca y que no se sientan y que no soy negro pero mi pensar es blanco. No, hay que trabajarlo en eso y que trabajar que se sientan orgullosos de ser negros. En ese sentido, sentiría que influiría mucho el compromiso, ¿no? Bueno, realmente hemos observado a través del tiempo que todos los ministros de educación que llegan de una manera u otra, cuando uno le habla acerca de la educación afrodescendiente en la currícula, realmente muchos al principio siempre se notan de una manera de que están para apoyar Senwie. Y no, en ese sentido, en este tiempo nos encontramos en un momento cultural donde la ministra de Educación actualmente quiere dar compromiso realmente de anexar o introducir, visibilizar los aportes afrodescendentes y panafricanistas. ¿Sientes tú realmente que de una manera u otra esto pueda causar un antes y un después en las otras generaciones afrodescendentes y en la otra sociedad que de una manera u otra reciba o perciba esta educación, que de una manera u otra tenemos que ser cuidadosos y tener una postura realmente bien seria en cuanto a este tema, porque tenemos que ser garantes de que los libros y los textos que iluminen y que empoderen a nuestra descendencia o hermanos realmente sea la correcta. ¿Cierto? Porque, como le dijimos, por falta de conocimiento perece el pueblo. Y en ese trabajo de descolonización es necesario realmente que se dé este paso. ¿Qué piensas al respecto, hermano? Mira, uno de los puntos que tenemos que ver es ese proceso de la educación es fundamental. Es bien fundamental. Mira, porque escribir nuestra historia en la currícula educativa que ingrese es que los jóvenes aprendan de que nosotros no fuimos esclavos, somos negros que fueron esclavizados. Entonces es un punto importante. ¿Y cuál es la historia de la esclavitud? Y no poner como que la esclavitud de los africanos fue la peor. Los judíos fueron esclavos, los hebreos fueron esclavos. Todas las otras naciones, se multiplicó entonces, con todas las otras naciones. Esa parte hay que trabajarla de la currícula. Eso se viene trabajando con un encuentro que se hizo aquí mucho en el 2015 del olvido a la memoria. Empezó con Marcela, documento. Sí, con Marcela, ese tema de incluirlo en la currícula educativa, y eso es importante, que los afro tengan su historia, en el que se enseñe en el Ministerio de Educación, porque eso contribuye. La educación es la base de todo. La etnoeducación
para que los jóvenes conozcan cuáles son los aportes, cuál es la historia de la juventud, cuál es la historia de los cimarrones, cuál es la historia en la construcción del canal, el Gold Roy y el Silver Roy, la construcción del ferrocarril, todas esas cosas que vivieron en Panamá, los afros, la constitución de 1941, lo que se vivió, cuando los negros de habla inglés eran considerados ciudadanos no gratos en Panamá de cuarta, quinta, sexta, octava categoría. Entonces, todas esas clases de cosas que se vivieron, es bueno que se cuenten. Y todos los aportes que hemos hecho a través de la historia es importante, y que los jóvenes conozcan la historia. Porque cuando uno empieza a trabajar en que los jóvenes conozcan su historia, eso es fundamental para que cambiemos el concepto de mentalidad que ha tenido mucha gente a través de la historia. No, que ellos son negros esclavos, son unos acomplejados, son unos sentimentalistas y todas esas clases de cosas que nos dicen que no. Porque es la historia que ha vivido el pueblo negro africano en toda su historia, y aquí en Panamá propiamente, de que venimos de la época colonial, con el cimarronaje, la feria en nombre de Dios, después en Portobelo, y todas esas cosas, hasta que se abolió la esclavitud en los años 1800, vivieron muchas cosas, y después el periodo departamental, que se vivió otras muchas cosas más, los periodos, entonces, todas esas clases de cosas, es bueno conocer, lo mismo que decían antes, para saber de dónde uno viene, para poder ir a dónde va, y que no estemos condenados a repetir la historia de una manera diferente, pero repetirla. Entonces, la parte, esa educación es importante. La educación es la base de todo. Y la educación es muy importante, y que se escriba la historia de los afro en Panamá, los aportes, y tiene que entrar por la currícula educativa, y que también que se abra una cátedra de estudio afropanameño en la Universidad de Panamá. Eso también tiene que ser importante, que exista una cátedra de estudios afro. Entonces, luchar para que también se haga en la Universidad de Panamá, pues esa cátedra de que se pueda ir. Costa Rica la tiene, y que Panamá también la pueda tener, esos estudios afro, para que nosotros también, los que quieran investigar y estudiar sobre la historia, también puedan hacerlo. Entonces, exacto, ese punto es importante, hermano. Hermano, yo sé que realmente todas las organizaciones, parte de la sociedad civil, nacional como internacional, para este 2020, sabiendo que cumplíamos 20 años de lucha, realmente sabemos que no nos podemos quedar solamente que el mes del mes de mayo. Realmente nuestra negritud realmente la celebramos y la festejamos diariamente, y realmente todas las visiones que tenían, todas las agendas, objetivos y propósitos de muchas organizaciones se vieron alteradas por el COVID. ¿Cuáles eran los objetivos o las metas que la fundación de la Etnia Negra, de una manera u otra, lo miraba como a medio o a corto plazo, poder de una manera u otra alcanzar en este año? Mira, este año desarrollado muchos objetivos. Desde que empezó el año, nosotros iniciamos con un proyecto de jóvenes que llamamos el CAN Descúbrete, donde se trabajó con 35 jóvenes en la provincia de Colón, en un programa de liderazgo, de fortalecimiento organizacional, de perfilamiento racial, basado en esos temas. Entonces te iba a trabajar con esos jóvenes todo el año. Íbamos a tener un congreso sobre los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población afrodescendiente, y así muchas otras cosas que producto del COVID, que nos vino a dar una lección, no pudimos cumplir. Pero este año la Fundación de la Etnia Negra cumplió 20 años de trabajo ininterrumpido en la comunidad, siguiendo esa labor de preservar la cultura afro en Colón y de seguir trabajando por desarrollar las identidades de la población afrodescendiente. Entonces, muchas de las actividades se desarrollaron de manera virtual. Tuvimos misa en conjunto, porque este mes también sirvió para unir a todas las organizaciones afropanameñas y trabajar en conjunto. Tuvimos misa, conferencia, talleres, tuvimos el homenaje a Clara Richard, a Osman Gómez, a el señor Omar Thompson, a Eunice Menezes. Entonces fue un mes también de unidad, que los objetivos que no se pusieron a hacer presencialmente sirvió para que nos uniéramos y siguiéramos trabajando de manera continua todas las organizaciones. Los objetivos como organización afropanameña y de parte del foro, que soy uno de los miembros, y como es luchar por una patria sin discriminación. Y eso es lo que tenemos que lograr con el plan de acción de la población afropanameña, que es con la Secretaría Nacional de la Afropanameños, Senadá, con la compañera Urena Bes, mi hermana, amiga, compañera,
que hace una gran labor en la Secretaría de los Afros en Canadá por el desarrollo de nosotros los afros. Entonces, todas esas cosas tenemos que seguir luchando y trabajando y para cumplir los objetivos, que el objetivo es lograr el desarrollo pleno de la población afro en Panamá. Entonces, ese horizonte y ese objetivo no se debe perder porque mucha de nuestra condición de privilegio, algunos afros tienen dinero, tienen plata, trabajan, sí, pero hay otros afros que pasan trabajo, que viven en el gueto, que es lo único que conocen. Entonces, ese objetivo no se puede perder de lograr ese desarrollo y eso es lo que tenemos que lograr, una patria sin discriminación y lograr el desarrollo pleno de los afro en Panamá, donde nadie se quede atrás, donde no haya pobreza, no haya desigualdades, donde los niños no pasen hambre, donde la educación sea de calidad. My Lord, damos gracias. Hermano, conociendo realmente toda esa conexión y esa representación que tienes internacionalmente y juegas un papel fundamental en lo que es la juventud de la UNECA. Realmente, ¿cómo se prepara la UNECA y no llamando ya esa organización y centralización, no solo de la juventud negra aquí en Panamá, sino también en la región? Realmente, háblanos un poco más de eso y orienta a nuestros hermanos de ogmusicradio.com, los que nos siguen @hollywoodmusicradio, y no, en cuanto a esto, para que conozcan un poco más del trabajo que se viene haciendo en mira de también cumplir también con el lema del decenio en cuanto al reconocimiento, el desarrollo y la justicia, hermano. Sí, sí, como ya tú lo habías mencionado al inicio, soy el secretario de la Juventud de la Organización Negra Centroamericana, por sus siglas ONECA. ONECA es una organización regional que comprende casi 52 organizaciones de todo Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice, Estados Unidos. Entonces, tenemos representación de cada uno de los países en la Junta Directiva. De Panamá yo estoy como secretario de la Juventud y el trabajo que hacemos en la región que comprende la realidad de los jóvenes en Centroamérica, que cuando uno llega a los países, la realidad en cada país la realidad es distinta, diferente. Es intersectorial, tiene interseccionalidades, entonces es ver esa realidad, cómo se puede accionar y trabajar en cada uno de ellos, cómo se le puede apoyar, cómo buscar los recursos para apoyarlo. Cuando uno hace ese mapeo de la juventud en Centroamérica, las realidades se asemejan, algunas tienen excepcionalidades, pero son casi iguales. La mayoría de la población en la región, una que vimos unificadamente, es el desempleo en la juventud afro que se vive. La mayoría de las condiciones de algunas comunidades son de desigualdad, falta de oportunidades, algunas ni siquiera pueden entrar a las universidades, se necesita la parte de cuotas. Entonces, son esas realidades. La juventud nos preparamos. Nosotros en ONECA hacemos un encuentro, que es el Encuentro Centroamericano de la Juventud, que este año iba a ser el número 16. Costa Rica. Entonces iba a ser en Costa Rica y lo tuvimos que proponer por el tema del COVID, pero todos los años nos reunimos la juventud afrocentroamericana para abordar los distintos temas que afectan a la juventud en la región, cómo están los jóvenes en la región, cuáles son los desafíos que afrontan la juventud en la región. Entonces, de esa manera nos preparamos para saber cómo abordar la agenda de trabajo de la juventud en Centroamérica. Este año estamos preparándonos para hacerlo de manera virtual con todos los jóvenes de la región centroamericana y de la diáspora, Estados Unidos y algunos del Caribe y otros del sur que siempre nos acompañan. Entonces, trabajar esa agenda en ese sentido de que los jóvenes por el tema del COVID tampoco puedan dejar de reunirse y que lo trabajemos de manera virtual, preparándonos de esta manera con más de 120 jóvenes de toda Centroamérica que trabajan comunadamente con cada uno de los países y ver cada una de las comunidades, porque son países, pero cuando vemos la radiografía, aquí en Colón tenemos Colón y toda la vertiente que va, Boca del Toro, en Coclé también hay, en Limón, Costa Rica, en Bluefish, Laguna de Perla, Bilwi, Puerto Cabezas, Nicaragua, cuando vemos La Ceiba, Trujillo, Colón, entonces todas esas comunidades, Belmopan, Georgetown, Dangriga, en Belice, Bluefish, en Guatemala, y vemos la realidad de cada una de esas comunidades que me toca trabajar
la parte de la juventud. Entonces vemos cuando vamos a esas condiciones siempre es algunas de pobreza, de desigualdad, y es la radiografía que viven los afro en Centroamérica, que son muchas veces los menos favorecidos, los que viven más golpeados cuando afecta estas comunidades. Entonces nos preparamos para poder darles herramientas a los jóvenes que se fortalezcan y cómo pueden salir y cómo pueden luchar con instrumentos estas desigualdades que se viven y prepararlos para que puedan afrontar un emprendimiento el desempleo y cada una de esas afectaciones que tienen y que los afectan, y trabajar también la parte de la salud mental, emocional, que es una parte muy importante que afecta las condiciones como viven los jóvenes. Hay algunos, como siempre digo, que tenemos y que tienen en Centroamérica, van a las universidades, pero hay otros que no tienen y que viven también otro entorno de desigualdad que nunca podemos dejar de ver, y que el privilegio no nos haga voltear la mirada de que, no, porque ellos quieren vivir así o porque ellos son unos haraganes. No, porque una persona es tanto estar en un círculo social que nació y vivió ahí, muchas veces la falta de oportunidades no lo hace poder salir de ese círculo vicioso. Entonces hay que darle las herramientas y trabajar con ellos, porque cuando una persona crece viendo un entorno que toda su vida ha vivido ahí, es difícil sacarlo de ese entorno porque claro, es lo único que conoce. Entonces eso es importante y trabajamos con eso en la región afrocentroamericana. Entonces eso es con los jóvenes de la ONECA como secretario de la Juventud, toda la red. Ahora mismo estamos trabajando con la UNJA, que es la Unión de Jóvenes de Latinoamérica y el Caribe, que nos estamos formando jóvenes de toda Latinoamérica para trabajar en la región. Es una organización nueva de jóvenes. Hay jóvenes de Uruguay, de Brasil, de Argentina, Colombia, México, República Dominicana, donde estamos viendo la realidad de los jóvenes en Latinoamérica en ese contexto también, para ver cómo podemos abordarla en la región, ver la realidad de las juventudes, porque cada uno tiene sus condiciones, y trabajarla para poder unificar con propuestas concretas y que los estados adopten políticas públicas en pro de las juventudes en cada uno de esos países, acciones afirmativas en pro de la juventud en cada uno de esos países, para poder trabajar en la región y que las juventudes tengan la igualdad de condiciones. Entonces, eso es esa es una propuesta que damos a las juventudes. Vamos hacia allá caminando para lograr el buen vivir, como dice el Consenso de Montevideo, en toda la población, específicamente la juventud, ese buen vivir que nos merecemos todos. Mighty King. Y mira, reflexionando en todo eso y al final y de la realidad de la juventud realmente en Centroamérica, me llevó al siglo XIX y no hasta un poco antes más, cuando Marcus Mosiah Garvey, realmente, que naturalmente también estuvo en Colón, y no, igual que Percival Howell, que el martes pasado estuvo en Natalicio. Realmente me hace recordar que en cuanto al su peregrinaje, de igual manera por el centro, el sur, el Caribe, las costas de Europa, de igual manera observó que había algo bien peculiar, y la peculiaridad era que la realidad del hombre y la mujer negra era la misma. Y observamos que ya estando en el siglo XXI, y esta realidad no varía tanto realmente, ¿no? Aunque se hayan dado avances, aunque nos encontramos en una etapa de retroceso, porque observamos el movimiento en el norte de América, como también se levantan movimientos también racistas, skinhead y de supremacía blanca. De igual manera, nos estamos reviviendo demonios antiguos y no luchas y batallas que habíamos de una manera u otra superado como sociedad civil, pero de una manera nos queda sin sabor, y observamos la historia y observamos muchas cosas, y realmente nos encontramos casi como en el mismo punto, solamente que los sistemas de segregación racial realmente no están, pero el trabajo colonial que se ha hecho, ya solamente con ese mismo trabajo, ya naturalmente el individuo tiende a separarse, a luchar entre sí mismo y caer de una manera u otra en todas estas estrategias que de una manera todos estos maestros esclavistas que se hicieron famosos en la época y educaron a diferentes naciones de cómo percibir, cómo mantener, cómo preservar una nación o una etnia esclava por generaciones.
De igual manera, haciendo disensiones entre ellos mismos, del más clarito, el más oscurito, el más, y observamos cómo el lenguaje o la dialéctica que es utilizada por muchos hermanos para ocultar su identidad realmente, porque sabemos que la mentalidad del hombre negro del interior o de diferentes cosas es diferente, su forma de autoidentificarse o reconocerse. Sí, 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 es trabajar duro en eso porque hay que luchar con esa mentalidad antirracista y esa realidad que vivimos y también es educar a la gente. Mucha de la gente no conoce la palabra afrodescendiente, entonces esa es una cosa no, tú le preguntas a los negros de acá en la costa y te van a decir que ellos son costeños. Nosotros somos Exacto. costeños, no somos afrodescendientes, somos costeños. O tú le preguntas a otro y te va a decir, no, nosotros somos negros. Entonces este tema de identidad y de luchar y la lucha de nosotros tiene que ser antirracistas. Tenemos que empezar a educar a la gente con la lucha antirracistas. Entonces, esto Exacto. es fundamental. Y como decían ahí, la mentalidad, eso es fundamental. Entonces, esa realidad no cambia. Pasan muchos años y la mentalidad y nuestro pueblo sigue sumergido en esas mismas realidades que no sale de ella. Entonces, hay que luchar fuertemente las organizaciones. Yo siempre lo digo, tenemos que dejar la plasticidad. Las organizaciones y los grupos tienen que dejar los eventos para un sector, tienen que dejar las cosas y de verdad luchar. No vamos a luchar por un grupo, un cúmulo, pero tenemos que luchar por la igualdad y la justicia social de nuestras comunidades, no por un privilegio propio como organización o como grupo, sino que es una condición para toda una comunidad. Y muchas veces eso es lo que nos falta a los afro en la región y esa unidad y luchar En por una unidad. justicia social plena y no y como dice, un pueblo dividido jamás prevalecerá. Y esa es una gran verdad. Un pueblo dividido jamás prevalecerá. Entonces, un pueblo dividido no va a llegar a ningún lado. Y en unidad tenemos que lograr que nuestros pueblos se desarrollen. Tenemos que lograr que nuestras comunidades salgan de donde están. Tenemos que lograr todo eso. Entonces, esa es una parte fundamental como organizaciones que le hago un llamado, que veamos por qué estamos trabajando, por qué estamos luchando, cuál es nuestro objetivo principal, si de verdad el trabajo que nosotros hacemos ayuda a la comunidad, tiene un objeto Impacta. en la comunidad, cómo impacta, y eso es verdad, a la comunidad, y cuántas personas transformamos con el trabajo que nosotros hacemos Así en la es. comunidad, que no sea plasticidad, que no sea una cosa por una foto. Y yo siempre critico eso, no trabajemos por una foto, ni porque me vean, ni porque me vanaglorien, trabajemos porque las personas de verdad tengan una ayuda, tengan un cambio y de verdad le llegue una ayuda sincera a la persona y una justicia social. No por una foto, no por una Créelo. para que me homenaje mañana con un pergamino por no. Trabajemos para lograr de verdad, de corazón, porque el reconocimiento se le da la satisfacción uno mismo de lograr que uno hizo un trabajo en la comunidad y no por un aplauso y que los demás te aplaudan, no, porque eso no es sincero. No Uno se tiene que trata. hacer el trabajo, pero el trabajo que llegue verdaderamente y que impacte a las comunidades y no van a ser a 100,000, después que impacta a 10 personas, tu organización, eso es importante. Entonces, ese es un buen trabajo que nosotros tenemos que ver y eso cambia más la realidad de nuestras comunidades hoy en día y de las organizaciones y de los grupos comunitarios. Entonces, esa parte, Eric, y eso es Importante. fundamental. Y en unidad, Real. entonces, si no cambiamos y los afro no nos unimos y no dejamos eso, entonces ese movimiento no va a prevalecer. Y nos Vamos vamos a cargar las cadenas. Vamos a cargar cadenas. Herencia de cadenas. caminando y jalando y vamos a seguir y nunca vamos a salir hacia donde queremos estar, que nuestra gente pueda salir un día y pueda correr para ser presidente de una república y tener un presidente negro, Créelo. que nuestra gente pueda tener un gabinete afro en Panamá y sin ser racista a los propios negros, que donde hayan Créelo. blancos negros, donde sean profesionales que existan en el campo, donde podamos tener la libertad de estar en un país sin discriminación y sin racismo, es trabajar por eso. Y por eso es que tenemos que trabajar las organizaciones y los grupos y los movimientos, donde una asamblea se hagan leyes para todos, tanto para afro como para indios, como para negros, para indígenas, y no se legisle únicamente para uno, donde las leyes del Estado
no se cumplan únicamente para el hijo de la cocinera, sino que el estado de justicia sea para todos, tanto la persona de saco y corbata de cuello blanco, y no únicamente que las cárceles estén llenas de negros. Entonces, por eso nosotros tenemos que luchar, donde un país tenga igualdad de condiciones, donde se cumpla igualdad de justicia, dice el diseño, reconocimiento, justicia y desarrollo. Entonces, lograr eso. Y no es que el negro, los negros en Panamá quieren privilegio. No, es luchar por lo que se le ha negado por muchos años que nos merecemos. Es por eso que los negros tenemos que luchar. Es por eso que los negros trabajar. Y es una lucha que continúa y que no acaba nunca, que es real, que es visible, que es palpable, y que los que somos afro la vivimos día tras día, por más que muchos quieran decir que no existe, sí existe. Entonces las organizaciones tenemos que trabajar por eso, por esa igualdad de condiciones, por la igualdad que tenemos todos. Dime, Eri. Damos gracias, my Lord, Senwie, ¿no? Realmente era necesario, my Lord, tener este razonamiento, Senwie, y compartir con nuestro hermano de lejos y de cerca en cuanto a todos estos tópicos. Ya el tiempo se nos está agotando, Senwie. Realmente agradezco, Senwie, ¿no? Tu presencia realmente, hermano. Aquí admiro mucho tu trabajo de igual manera. Y damos gracias, ¿no? Por ser esos jóvenes afrodescendientes que hacemos la diferencia, Senwie, y que naturalmente, estamos comprometidos con la lucha de nuestros ancestros y nuestros antepasados, no reconociendo todas las gotas de sudor, de sacrificio, de diferentes matices que vivió nuestros ancestros, Senwie, y nuestros elders de igual manera en esta misma lucha de igualdad social, Senwie, En ese sentido, hermano, quiero que te despidas de igual manera, dando unas palabras de iluminación a todos esos líderes jóvenes afrodescendentes y simpatizantes de la cultura negra en general, la sociedad civil, para que, de una manera u otra, vean el norte o comprendan y de una manera u otra también no se rindan en cuanto a alcanzar todos estos objetivos de desarrollo y seguir en la lucha y resiliencia, Mira, y lo dejo con este propio mensaje. Dice un proverbio africano que hasta los que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre glorificarán al cazador. Y los negros tenemos que empezar a escribir nuestra historia. Los negros tenemos que empezar a trabajar. Los negros tenemos que empezar a visibilizar lo que hacemos. Los negros tenemos que empezar a trabajar unidos. Entonces, lo dejo con ese proverbio. Y uno que tal vez dice que si aprendemos que caminamos solos, nos cansaremos, pero si aprendemos a caminar unidos, llegaremos más lejos. Y tenemos que aprender a caminar unidos, en la unidad. Y eso es lo que le digo a los jóvenes. Ser negro es un don de Dios. Ser negro es una dicha. Nunca nos sintamos avergonzados por ser negros. Que nadie nos haga sentir menos por ser negro. Que no se sientan menos y que nadie le baje su autoestima por ser negro, porque los negros somos intelectuales, los negros somos inteligentes, los negros tenemos capacidad, los negros estamos formados. Entonces, esa es una capacidad que nadie nos puede quitar y que los jóvenes siempre tengamos eso presente. La educación es la base de todo y estar educado, estar preparado y tener una buena educación es lo que nos va a sacar de la pobreza. Entonces, como jóvenes, les digo eso y a los grandes líderes del movimiento social afropanameño es seguir trabajando, seguir construyendo una patria sin discriminación, seguir aportando a ese desarrollo de los afropanameños en Panamá, seguir luchando por una causa de la justicia social para que todos los afropanameños tengan los derechos fundamentales que nos corresponden por derecho a la vivienda, a la educación de calidad y que luchemos contra el racismo y la discriminación en Panamá. Entonces, que sigamos esa lucha, que la lucha sea antirracista y siguiendo ese mensaje de iluminación para todos los hermanos afro, todos los grandes líderes y todo eso. Entonces tenemos que luchar hasta lograr una patria sin discriminación, donde todos tengamos la igualdad de condiciones y de derechos. Y ahí los dejo. My Lord, Team Stand for that words and we stand for the fire bless. Majesty, ¿cuáles son tus redes, my Lord, de la fundación, tus redes personales para que los hermanos igual te puedan contactar? Cualquier hermano de otra sociedad civil que quiera hacer un trabajo. Sí, lo que quiero contactar, mi Instagram, Abdul Góndola, el Facebook, Leonel Abdul Góndola Valdés, el Twitter, Fundación de la Etnia Negra de Colón, así mismo, el Instagram, Fundación de la Etnia Negra de Colón, y la página web, Fundación de la Etnia Negra Colón.com, que es la página de la fundación para todos los que quieran información de la fundación y contactarme para cualquier cosa. Aquí estamos a la orden.
siempre para trabajar por la comunidad y siempre para seguir aportando a ese crecimiento y que los afros logremos lo que nos merecemos. Entonces, esas son nuestras redes sociales y estamos a disposición y a la orden para cualquier cosa. Hermano, fue un placer haber compartido esta noche, hermano, y todo el amor y la fuerza, ¿no? Ubuntu. Y